Salí a cenar para celebrar que mi fábrica había subido $57 millones. Entonces, escuché a mi nuera decir en chino, «Hoy pondrás eso en su bebida». Fingí sonreír, como si no entendiera nada. Al día siguiente, vendí todo y desaparecí con mi esposa. Traicionado por quienes crié, empecé de cero en otro país. Una simple frase en mandarín destruyó 40 años de mi vida en menos de 7 segundos. «Hoy pondrás eso en su bebida y nadie sospechará nada», susurró con una sonrisa fría, sin saber que yo había escuchado cada palabra. Las palabras salieron de los labios pintados de rojo de Mei Ling como dagas envenenadas, mientras se inclinaba discretamente hacia mi hijo Gerardo. Yo sostuve mi copa de champán con firmeza, manteniendo la sonrisa mecánica que había perfeccionado en décadas de negociaciones difíciles, como si aquellas palabras en un idioma que supuestamente no entendía fueran simplemente parte del murmullo festivo del restaurante. Nadie en aquella mesa, mi esposa Carmen, mis hijos Gerardo y Lucía, mi nuera Mei Ling, mi yerno Eduardo, podía imaginar que bajo mi expresión de satisfacción empresarial se gestaba una tormenta helada de traición. Nadie sabía que durante mis años expandiendo electrónica continental por los mercados asiáticos, había aprendido suficiente mandarín para negociar sin intérpretes. Un conocimiento que nunca mencioné cuando Gerardo presentó a Mei Ling como su prometida 3 años atrás. Un detalle insignificante entonces, mi salvación ahora. Alcé mi copa respondiendo al enésimo brindis por el éxito de la empresa y la reciente valoración de $57 millones. Sonreí al escuchar los planes que mis hijos tenían para modernizar la compañía que construí desde cero. Asentí cuando hablaron del inevitable relevo generacional. Todo mientras en mi mente ya estaba calculando cada paso que daría en las próximas 24 horas. Porque en ese instante lo comprendí todo. Las reuniones a las que olvidaban invitarme, los documentos que firmaba sin leer completamente porque confiaba en mis hijos, las insistencias de Carmen para que tomara aquel té medicinal que Mei Ling preparaba especialmente para mí. No era paranoia, era supervivencia. Esa noche, después de regresar a casa, Carmen notó mi silencio inusual mientras me preparaba para dormir. «¿Qué pasa, Guillermo? Pareces preocupado. ¿No estás contento con la valoración de la empresa?» La miré largamente, estudiando ese rostro que había sido mi constante durante 42 años de matrimonio. ¿Estaba ella involucrada conscientemente o era otra víctima manipulada? La duda me carcomía, pero no podía permitirme el lujo de la incertidumbre. «Estoy cansado, es todo», respondí, esbozando una sonrisa tranquilizadora. «Ha sido un día intenso. Mañana tengo que salir temprano. Hay unos documentos importantes que revisar en la oficina». Mientras Carmen dormía, yo permanecí despierto, planeando meticulosamente cada detalle de lo que sería la decisión más difícil de mi vida. Me llamo Guillermo Vega Ramírez. Nací en 1955 en un barrio modesto de Monterrey, hijo de un mecánico automotriz y una costurera. Mi padre, a pesar de su escasa educación formal, poseía una inteligencia natural para los negocios y una ética laboral inquebrantable. Trabajaba 6 días a la semana en el taller y el 7º reparaba aparatos electrónicos en casa como ingreso adicional. «La confianza tarda años en construirse y segundos en destruirse», me decía mientras desarmaba radios y televisores en nuestra pequeña sala. En el momento que engañes a un cliente, has perdido no solo a ese cliente, sino a todos los que él conoce. Fue observándolo que desarrollé mi fascinación por la electrónica y mi primera lección sobre integridad en los negocios. A los 17 años, obtuve una beca para estudiar ingeniería electrónica en el Tecnológico de Monterrey, convirtiéndome en el primero de mi familia en acceder a educación universitaria. Para ayudar con los gastos, trabajaba como técnico, reparando equipos para pequeños negocios. Fue en uno de esos trabajos donde conocí a Carmen, hija del dueño de una distribuidora de componentes electrónicos. Ella estudiaba contabilidad y compartíamos la ambición de construir algo propio. Nos casamos al graduarnos, combinando su conocimiento financiero con mi expertise técnica.
Con un préstamo de su padre y mis ahorros, iniciamos un pequeño taller de reparación en 1978. Los primeros años fueron durísimos. Yo reparaba equipos durante el día y desarrollaba prototipos por la noche, mientras Carmen manejaba las finanzas y atendía a Gerardo, nuestro primogénito. El punto de inflexión llegó en 1985, cuando diseñé un sistema de control electrónico para maquinaria industrial que resultaba considerablemente más económico que los importados. Este desarrollo coincidió con la apertura gradual de la economía mexicana, permitiéndonos posicionarnos en un nicho creciente. Para 1990, Electrónica Continental ya empleaba a 40 personas y comenzaba a exportar a Centroamérica. Lucía nació ese mismo año, completando nuestra familia. A diferencia de mi infancia de carencias, mis hijos crecieron con comodidades y oportunidades. Les proporcioné la mejor educación, colegios privados, clases de idiomas, veranos en el extranjero. Quería darles las ventajas que yo nunca tuve, pero también intenté inculcarles los valores que había aprendido de mi padre. El dinero es una herramienta, no un fin, les repetía. Lo que construye una empresa son las personas y la confianza que generan. ¿En qué momento comenzó a cambiar la dinámica familiar? Es difícil identificar un punto específico. Quizás fue gradual, como la erosión que imperceptiblemente transforma un paisaje. Tal vez comenzó cuando envié a Gerardo a estudiar un MBA en Estados Unidos, o cuando Lucía decidió especializarse en finanzas internacionales en Europa. Cuando regresaron, traían ideas modernas sobre administración empresarial que chocaban con mi enfoque más tradicional, donde yo valoraba relaciones a largo plazo con proveedores y empleados. Ellos veían ineficiencias operativas. Mi política de crecimiento orgánico les parecía carente de ambición. Mi resistencia a excesivo endeudamiento era aversión irracional al riesgo. El mercado no premia la lealtad, papá, me explicaba Lucía con esa condescendencia que disfrazan de paciencia los jóvenes cuando hablan con sus mayores. Premia la eficiencia y la adaptabilidad. Gradualmente mis hijos formaron un bloque dentro de la empresa. Contrataban ejecutivos jóvenes que compartían su visión, establecían alianzas con nuevos proveedores, implementaban políticas que sutilmente socavaban mi autoridad. Todo presentado como necesaria modernización. Fue durante este periodo que Gerardo conoció a Mei Ling en una feria tecnológica en Singapur. Hija de un empresario chino-malasio, había estudiado en Londres y hablaba perfectamente español. Era brillante, sofisticada y aparentemente compartía la visión empresarial de mi hijo. Su llegada a la familia aceleró cambios que ya estaban en marcha. Un año después, Lucía se casó con Eduardo Montero, hijo de un influyente banquero con conexiones políticas. Las cenas familiares se transformaron en estratégicas reuniones informales donde se discutían reestructuraciones y expansiones, siempre con el argumento de preparar la empresa para el futuro. Las primeras señales verdaderamente alarmantes aparecieron cuando comencé a notar discrepancias en los estados financieros. Gastos clasificados ambiguamente, transferencias a consultores externos sin entregables claros, contratos con nuevos proveedores asiáticos con términos sorprendentemente desfavorables. Son ajustes contables estándar, explicaba Lucía cuando cuestionaba. Estrategias fiscales perfectamente legales. La complejidad de los nuevos mercados requiere estructuras financieras más sofisticadas, añadía Eduardo, con esa jerga bancaria que oscurece más que clarifica. Simultáneamente, notaba cambios en mi salud, episodios de confusión momentánea, lapsos de memoria, dificultad para concentrarme durante reuniones prolongadas. Carmen insistía en que consultara a un médico, quien diagnosticó estrés ejecutivo y recomendó reducir mi carga laboral. Fue Mei Ling quien sugirió el té medicinal chino. Mi abuelo era herbolario tradicional, explicó mientras me entregaba una caja elegantemente decorada. Esta mezcla específica ayuda con la claridad mental y la memoria. Mi padre la toma diariamente desde que cumplió 50 años.
Carmen se encargaba personalmente de preparármelo cada mañana y noche. «Por tu salud», decía con genuina preocupación mientras me entregaba la taza humeante. Y yo lo bebía, confiando completamente en mi esposa de 4 décadas. Los episodios de confusión comenzaron a coincidir sospechosamente con reuniones directivas importantes. En varias ocasiones, documentos aparecían con mi firma que no recordaba haber leído. Cuando cuestionaba estas situaciones, mis hijos intercambiaban miradas preocupadas. «Papá, lo discutimos extensamente la semana pasada», decía Gerardo. «¿No lo recuerdas? Quizás deberías considerar un rol menos ejecutivo y más consultivo», sugería Lucía, con preocupación aparentemente sincera. «El estrés claramente te está afectando». La duda comenzó a instalarse en mi mente. ¿Estaba realmente experimentando deterioro cognitivo o estaba ocurriendo algo más siniestro? Un instinto primario de supervivencia, algo que creía haber dejado atrás en mis años de lucha por establecerme, comenzó a agitarse en mi interior. Dejé de beber el té, vertiendo discretamente el contenido en plantas o el lavabo cuando nadie observaba. Para mi sorpresa, los episodios de confusión disminuyeron notablemente en las semanas siguientes. Comencé a prestar atención a conversaciones que no estaban destinadas a mis oídos. Noté cómo Mei Ling y Gerardo ocasionalmente intercambiaban frases en mandarín cuando creían que nadie más entendería. Una tarde, mientras todos pensaban que estaba en una cita médica, regresé inesperadamente a la oficina y encontré a mis hijos, Mei Ling y Eduardo, en mi despacho, revisando documentos de mi caja fuerte personal. Se sobresaltaron visiblemente al verme. «Solo organizábamos algunos papeles importantes», explicó rápidamente Lucía. «Con los cambios estructurales de la empresa, necesitábamos verificar algunos documentos históricos». Fingí aceptar la explicación, pero esa noche instalé discretamente cámaras ocultas en mi despacho y contraté a un investigador privado para que siguiera los movimientos financieros de la empresa que no pasaran directamente por mí. Lo que descubrí en las semanas siguientes fue devastador. Un plan meticuloso para transferir gradualmente activos valiosos de la empresa a entidades controladas por mis hijos, dejando la estructura principal con pasivos ocultos y contratos desfavorables. Paralelamente, se estaba construyendo un caso documentado de mi supuesta incapacidad mental, con testimonios de ejecutivos leales a mis hijos y opiniones médicas obtenidas mediante consultas que yo nunca había realizado. El análisis discreto del té medicinal confirmó mis peores sospechas. Contenía compuestos que, consumidos regularmente, podían causar exactamente los síntomas que había experimentado. Nada inmediatamente peligroso o letal, pero suficiente para comprometer gradualmente mis facultades cognitivas y facilitar el plan en marcha. La pregunta más dolorosa permanecía sin respuesta clara. ¿Cuál era el rol exacto de Carmen en todo esto? ¿Cómplice activa o instrumento manipulado? Después de 42 años juntos, la mera posibilidad de su participación consciente era casi insoportable de contemplar. Necesitaba certeza antes de tomar decisiones irrevocables. Implementé mi propia prueba. Anuncié que un conglomerado internacional estaba interesado en adquirir Electrónica Continental por una cifra sustancialmente superior a valoraciones previas. La oferta, completamente fabricada, incluiría cláusulas que garantizarían mi control durante un periodo transitorio y beneficios significativos para todos los accionistas familiares. «Es una oportunidad extraordinaria», expliqué durante una reunión familiar. La empresa se valoraría en aproximadamente $57 millones, casi un 40% más que ofertas anteriores. Las reacciones fueron reveladoras. Mis hijos intercambiaron miradas de alarma apenas disimulada. Esa misma noche, fingiendo dormir, escuché a Carmen hablando en susurros desde el baño. «Sí, ha recibido una oferta. Mantendría el control temporalmente. No ha firmado nada todavía. Lo sé, hay que actuar rápido». La confirmación final llegó con la cena de celebración en aquel restaurante exclusivo que Gerardo había reservado para conmemorar la extraordinaria valoración de la empresa.
La conversación fluía animadamente sobre planes futuros, expansión internacional y nueva etapa corporativa, hasta que Mei Ling, creyendo que yo estaba distraído con el sommelier, se inclinó hacia mi hijo y pronunció aquellas palabras que cambiarían irrevocablemente el curso de nuestras vidas. Yan Tian Ni Hui Ban Age Fang Saita de Yin Liao Chong. Hoy pondrás eso en su bebida. Gerardo asintió discretamente. Minutos después, se ofreció amablemente a seleccionar personalmente una botella especial de coñac para el brindis final, insistiendo en elegir la añada perfecta. La realidad me golpeó con claridad brutal. Mis propios hijos, las personas por quienes había sacrificado tanto, estaban dispuestos a ir más allá de la manipulación financiera. Cualquiera que fuese la sustancia que planeaban añadir a mi bebida esa noche, representaba una escalada significativa en su estrategia. Mantuve la compostura durante el resto de la velada, aceptando felicitaciones, participando en conversaciones como si nada hubiera cambiado. Cuando Gerardo regresó con el coñac perfecto, encontré un momento oportuno para, accidentalmente, derramar mi copa antes de probarla. Me disculpé profusamente por mi torpeza, declinando amablemente cuando ofrecieron servirme otra. Esa noche, después de regresar a casa, tomé la decisión más difícil de mi vida. No confrontaría directamente a mis hijos, ni denunciaría sus acciones a las autoridades. Ambos caminos llevarían a escándalos públicos, largos procesos legales con resultado incierto y la destrucción completa de la empresa que había construido con tanto esfuerzo. Y sinceramente, no estaba seguro de poder soportar ver a mis propios hijos posiblemente enfrentar consecuencias legales severas, por muy merecidas que fueran. Había otra alternativa, una que requeriría sacrificios enormes, pero que permitiría una forma de justicia más sutil y quizás más apropiada. Mientras Carmen dormía, implementé la primera fase del plan que había estado desarrollando contingentemente durante semanas. Utilizando una computadora y teléfono adquiridos específicamente para este propósito, que nunca había conectado a nuestras redes habituales, contacté a personas clave con instrucciones precisas a ejecutarse en momentos específicos. La verdadera pregunta era Carmen. ¿Debía abandonarla junto con todo lo demás, asumiendo su complicidad? ¿O debía darle una oportunidad de explicarse, corriendo el riesgo de que alertara a nuestros hijos? Decidí confrontarla directamente, pero de manera calculada. Al amanecer, cuando se despertó y me encontró ya vestido y preparado para salir, le hablé con calma estudiada. Necesito que me expliques exactamente qué contiene el té que Mei Ling te da para mí y por qué hablas en secreto con nuestros hijos sobre mis decisiones empresariales. Su rostro palideció instantáneamente. Intentó negarlo, pero ante mi mirada sostenida, finalmente cedió. Me dijeron que era para ayudarte a aceptar tu retiro gradualmente, confesó entre lágrimas, que los ingredientes eran completamente naturales y solo reducirían tu ansiedad y apego al control de la empresa. Me aseguraron que era por tu propio bien, que estabas trabajando demasiado y poniéndote en riesgo de un colapso. ¿Sabías que estaban manipulando documentos? ¿Que estaban transfiriendo activos fuera de la empresa principal? No al principio, admitió evitando mi mirada. Cuando comencé a sospechar y pregunté, me explicaron que eran reestructuraciones necesarias para optimización fiscal y expansión internacional. Gerardo dijo que intentar explicarte los detalles solo te causaría estrés innecesario en esta etapa de tu vida. ¿Ta creíste que era aceptable drogarme para facilitar todo esto? Carmen rompió a llorar completamente. No lo llamaban así. Decían que era apoyo herbal, como dar vitaminas o suplementos a alguien que los necesita, pero se resiste. Yo solo quería lo mejor para ti, para que pudieras retirarte tranquilo mientras los chicos asumían las responsabilidades. La observé detenidamente, buscando signos de engaño. Lo que vi fue algo quizás más doloroso. Una mujer que había sido manipulada, utilizando su preocupación genuina por mi bienestar, convertida en instrumento involuntario de una traición elaborada. Anoche en la cena, continué, Mei Ling le dijo a Gerardo en mandarín que pusiera algo en mi bebida. ¿Sabes qué era ese algo? El horror genuino en su rostro respondió antes que sus palabras.
No, no puede ser. Ellos nunca. Tengo pruebas documentadas de todo, interrumpí. Estados financieros falsificados, transferencias irregulares, análisis del té medicinal, grabaciones de conversaciones. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer tú? Carmen me miró con una mezcla de vergüenza, confusión y dolor que jamás había visto en sus ojos. ¿Qué opciones tengo? 2, respondí con firmeza tranquila. Puedes quedarte y enfrentar lo que venga cuando confronte a nuestros hijos y posiblemente involucre a las autoridades. O puedes venir conmigo ahora mismo, dejando atrás todo lo que conocemos para comenzar de nuevo en otro lugar. ¿Irnos? ¿Abandonarlo todo? A nuestra edad. A nuestra edad tenemos la sabiduría para reconocer que las posesiones materiales son reemplazables. Las relaciones basadas en la confianza, no. Le expliqué brevemente el plan que había desarrollado. Teníamos exactamente 8 horas para desaparecer si queríamos evitar que nuestros hijos sospecharan y potencialmente bloquearan nuestros movimientos. Carmen permaneció en silencio durante varios minutos, procesando la enormidad de la situación y la decisión que debía tomar. Finalmente, con voz quebrada pero resolución en su mirada, preguntó: ¿qué necesitas que haga? Las siguientes horas transcurrieron con la precisión de una operación militar. Carmen visitó 3 bancos diferentes, realizando retiros significativos, pero no sospechosos, alegando preparativos para una inversión inmobiliaria que habíamos discutido previamente con los gerentes. Yo me reuní con un abogado de confianza que no tenía conexión con la empresa familiar, firmando documentos que se activarían en momentos específicos durante los días siguientes. A mediodía, mientras nuestros hijos estaban ocupados en una reunión con potenciales inversionistas extranjeros, parte de su plan para la modernización de la empresa, transferí discretamente sumas sustanciales a cuentas internacionales establecidas años atrás como medida de contingencia empresarial. No todo nuestro patrimonio, pero suficiente para comenzar cómodamente en otro lugar. Simultáneamente, activé instrucciones para que ciertos documentos y evidencias se enviaran automáticamente a personas específicas si no realizaba una confirmación diaria mediante un sistema preestablecido. Era mi póliza de seguro y, potencialmente, mi mecanismo de justicia diferida. A las 3 de la tarde, Carmen y yo abordamos un vuelo a Panamá, con equipaje que sugería un viaje de negocios rutinario de aproximadamente una semana. Dejamos teléfonos, computadoras y cualquier dispositivo rastreable en casa, llevando únicamente equipos nuevos adquiridos en efectivo esa misma mañana. Ninguno de los dos miró atrás mientras el avión despegaba, llevándonos lejos del imperio que había definido nuestras vidas y de los hijos que habían elegido la traición sobre la lealtad familiar. La verdadera desaparición comenzaría en Panamá, con nuevas identidades y un destino final que ni siquiera nuestros pasaportes actuales revelarían. Un país donde el español no sería nuestro principal medio de comunicación, donde nuestros rostros no serían reconocibles y donde podríamos reconstruir no solo nuestras circunstancias materiales, sino también nuestra comprensión fundamental de qué constituye realmente un legado valioso. Lo que mis hijos descubrirían en los días siguientes sería calculadamente devastador. No una victoria completa que esperaban, sino un tablero de juego completamente reorganizado, donde su aparente triunfo se convertiría gradualmente en una victoria pírrica que eventualmente los enfrentaría entre sí. Porque si algo había aprendido en 4 décadas construyendo empresas desde cero, era el valor de la planificación estratégica a largo plazo. Y la justicia, como el buen tequila añejo, a veces es más satisfactoria cuando se sirve fría, meticulosamente preparada, y en el momento exacto en que menos se espera. Mientras el avión alcanzaba su altitud de crucero, Carmen apoyó su cabeza en mi hombro, exhausta emocional y físicamente por la intensidad de las últimas horas. Tomé su mano entre las mías, reconociendo la enormidad del sacrificio que estábamos haciendo juntos. ¿Realmente podremos empezar de nuevo?
murmuró con la vulnerabilidad que solo muestra conmigo. Ya lo hicimos una vez, con mucho menos recursos y experiencia, respondí, sintiendo una extraña mezcla de dolor y determinación. La diferencia es que ahora sabemos exactamente qué valores son verdaderamente importantes. Cerré los ojos, visualizando mentalmente el desarrollo de los eventos que había puesto en marcha. En aproximadamente 24 horas, mis hijos descubrirían nuestra ausencia. En 48 horas, comprenderían que no se trataba de un viaje impulsivo, sino de una desaparición planeada. En una semana, comenzarían a percibir las primeras consecuencias financieras y legales de los mecanismos que había activado. Y en algún momento del futuro próximo, tendrían que enfrentar la verdad que yo estaba dejando atrás junto con el imperio empresarial, que la ambición sin principios eventualmente consume incluso lo que más valioso parece al principio, que algunas traiciones tienen un precio que ninguna riqueza material puede compensar. El aterrizaje en Panamá marcó el inicio de nuestra metamorfosis. Habíamos planificado esta escala minuciosamente, no como destino final, sino como crisálida donde completaríamos nuestra transformación. El Hotel Boutique en Casco Viejo, reservado bajo nombres que no levantarían sospechas, sería nuestro refugio temporal durante exactamente 72 horas. La primera noche fue surreal. Carmen alternaba entre episodios de llanto silencioso y períodos de resolución práctica, ayudándome a organizar documentos y planificar nuestros siguientes movimientos. La realidad de nuestra situación, haber abandonado 4 décadas de vida construida meticulosamente, huir de nuestros propios hijos, nos golpeaba en oleadas sucesivas de incredulidad y certeza. ¿Qué estarán haciendo ahora?, preguntó Carmen mientras observábamos el amanecer desde el balcón de la habitación, tazas de café intactas entre nuestras manos. Probablemente apenas notando nuestra ausencia, respondí. Gerardo llamará a casa, encontrará mi mensaje sobre el supuesto viaje de negocios urgente a Bogotá. Intentará contactarnos, recibirá respuestas automatizadas que preparé. Para mañana comenzará a sospechar que algo no encaja. El segundo día implementamos la siguiente fase. Un abogado panameño, recomendado por contactos internacionales que habían permanecido completamente separados de mis redes empresariales mexicanas, nos recibió en una oficina discreta. No le proporcionamos nombres reales ni explicaciones detalladas, solo las instrucciones y documentación necesarias. Los documentos estarán listos mañana, aseguró, aceptando el pago sustancial en efectivo sin hacer preguntas innecesarias. Las cuentas quedarán estructuradas exactamente como solicitaron. Esa tarde, mientras esperábamos, activé remotamente el primer mecanismo de lo que internamente llamaba justicia diferida. Una serie de correos electrónicos preconfigurados se enviaron automáticamente a 3 personas clave: el auditor principal de Electrónica Continental, un miembro independiente del consejo directivo y mi abogado corporativo personal. Los mensajes, deliberadamente vagos pero suficientemente alarmantes, solicitaban reuniones urgentes para discutir irregularidades significativas que había descubierto recientemente. Estos correos no contenían evidencia concreta, esa vendría después, sino que funcionaban como anzuelos. Conociendo la naturaleza humana y la dinámica corporativa, sabía exactamente qué sucedería. Los receptores intentarían contactarme para clarificación, no me encontrarían disponible y comenzarían a hablar entre ellos, generando precisamente el tipo de inquietud vigilante que necesitaba sembrar. El tercer día trajo las primeras confirmaciones de que nuestro plan estaba funcionando según lo previsto. Las notificaciones automatizadas que había configurado mostraban intentos repetidos de acceso a mis cuentas personales y correos corporativos, rastreos de localización en nuestros teléfonos, abandonados estratégicamente en casa, con baterías que eventualmente se agotarían. Consultas urgentes de Gerardo y Lucía a asistentes y secretarias sobre mi paradero exacto. Están comenzando a preocuparse, comenté a Carmen mientras recogíamos nuestros nuevos documentos. Pronto esa preocupación se transformará en alarma, luego en pánico controlado.
¿No sientes remordimiento?, preguntó Carmen hesitantemente. La miré largamente antes de responder. Siento tristeza profunda por lo que pudo ser y no fue, pero remordimiento implica arrepentimiento por acciones propias incorrectas. No me arrepiento de protegernos de quienes intentaron perjudicarnos, incluso siendo nuestra propia sangre. Esa misma tarde abordamos un vuelo a nuestra siguiente escala, Lisboa. La elección no era casual. Portugal ofrecía ventajas específicas: programa de residencia para inversores, comunidad internacional diversa donde podríamos integrarnos discretamente, e idioma suficientemente similar al español para adaptarnos rápidamente, pero diferente, para marcar una clara separación con nuestra vida anterior. Durante el vuelo transatlántico, activé el segundo mecanismo de mi plan. Un bufete legal especializado en casos de fraude corporativo recibió un paquete digital conteniendo evidencia parcial pero significativa: análisis del té medicinal, registros de transferencias financieras irregulares, grabaciones selectivas de conversaciones incriminatorias. No suficiente para una acción legal inmediata, pero definitivamente adecuado para iniciar una investigación preliminar. Mientras sobrevolábamos el océano, imaginaba vívidamente el caos controlado que se estaría desarrollando en México. Para entonces, Gerardo y Lucía habrían confirmado que no estábamos en ningún viaje de negocios legítimo. Habrían descubierto que ciertos fondos significativos ya no estaban disponibles. Estarían intentando contener la situación mientras simultáneamente trataban de localizarnos. ¿Crees que intentarán reportarnos como desaparecidos?, preguntó Carmen, interrumpiendo mis pensamientos. Eventualmente se verán obligados a hacerlo para mantener las apariencias, respondí. Pero lo pospondrán lo máximo posible. Una investigación policial oficial es lo último que desean considerando las actividades que estaban realizando. La llegada a Lisboa marcó el inicio de nuestra tercera fase. El apartamento alquilado anticipadamente, ubicado en un barrio residencial tranquilo, alejado de zonas turísticas, nos esperaba completamente amueblado. Aquí permaneceríamos aproximadamente un mes, tiempo suficiente para establecer nuestra nueva identidad portuguesa, mientras monitorizábamos remotamente los desarrollos en México. Los primeros indicios llegaron exactamente como había anticipado. Artículos discretos en prensa especializada mencionaban reestructuraciones internas en Electrónica Continental. Movimientos en bolsa mostraban volatilidad inusual en las acciones de la empresa. Comunicados corporativos vagamente formulados anunciaban reorganización temporal de liderazgo, debido a mi ausencia por motivos personales. 7 días después de nuestra partida, activé el tercer y más significativo mecanismo: la liberación completa de toda la evidencia recopilada durante meses. Documentación exhaustiva de transferencias irregulares, contratos fraudulentos, manipulación contable sistemática, análisis detallados del té medicinal mostrando compuestos específicos y sus efectos, grabaciones de conversaciones estratégicas donde se discutía abiertamente la necesidad de acelerar la transición ante mi aparente resistencia. Esta evidencia se envió simultáneamente a autoridades regulatorias, principales accionistas minoritarios, socios comerciales internacionales clave y medios financieros seleccionados. Una bomba informativa perfectamente calibrada para causar daño máximo sin ser fácilmente contenible. Mientras observábamos el atardecer desde nuestro balcón lisboeta, mi teléfono temporal recibió la confirmación que esperábamos. El caos controlado se había transformado en crisis abierta. Las acciones de Electrónica Continental habían sido temporalmente suspendidas en la bolsa mexicana. Se anunciaba una investigación regulatoria. Socios comerciales emitían comunicados distanciándose de cualquier irregularidad potencial. ¿Qué sucederá con los empleados?, preguntó Carmen, verbalizando una preocupación genuina que ambos compartíamos. El plan contempla su protección, respondí. La estructura legal que implementé garantiza que las operaciones básicas continúen funcionando independientemente de la crisis directiva. Los fondos de contingencia que dejé asegurarán salarios durante al menos 6 meses. El silencio nos envolvió
mientras contemplábamos las consecuencias de nuestras acciones. No era venganza simple lo que había diseñado, sino una forma elaborada de justicia correctiva. Mis hijos enfrentarían consecuencias proporcionales a sus acciones, pero la empresa que tantas familias sostenía tendría oportunidad de sobrevivir, aunque transformada. ¿Y nosotros?, murmuró finalmente Carmen. ¿Qué seremos ahora? La pregunta contenía múltiples capas: identidad, propósito, relación. A los 63 años, habiendo abandonado todo lo que definía nuestras vidas, ¿quiénes éramos realmente? Somos lo que siempre fuimos fundamentalmente, respondí, tomando su mano entre las mías. Personas dispuestas a construir desde cero con trabajo, inteligencia y principios. Solo que esta vez con la sabiduría que únicamente las pérdidas profundas pueden enseñar. Mientras las luces de Lisboa comenzaban a iluminar la noche, contemplé el inicio de nuestro verdadero renacimiento. La desaparición había sido solo el primer paso. La reconstrucción sería el verdadero desafío y, paradójicamente, nuestra redención. La adaptación a nuestra nueva realidad en Lisboa progresaba metódicamente, como todo en mi vida. El apartamento en Grasa, con sus ventanas que enmarcaban el río Tajo, se convirtió en nuestro refugio mientras construíamos los cimientos de nuestra nueva existencia. Carmen aprendía portugués con determinación admirable, practicando diariamente con vecinos y comerciantes locales. Yo establecía contactos discretos en el ecosistema empresarial portugués, identificando oportunidades que no requirieran exposición pública significativa. Mientras tanto, monitoreaba el desarrollo de la situación en México con la distancia emocional de un cirujano observando los efectos de una operación delicada. Los eventos se desenvolvían con precisión casi matemática: investigaciones regulatorias oficiales, congelamiento parcial de activos corporativos, auditorías exhaustivas ordenadas por el Consejo Directivo. La Junta Extraordinaria de Accionistas ha removido temporalmente a Gerardo y Lucía de sus posiciones directivas, informé a Carmen una mañana, revisando las noticias financieras a través de canales seguros. Han nombrado un equipo interino de gestión mientras concluyen las investigaciones. Carmen asintió silenciosamente. Aunque participaba activamente en nuestras nuevas vidas, la mención de nuestros hijos siempre provocaba una sombra de dolor en sus ojos. La traición de quienes criamos seguía siendo una herida abierta para ambos, más profunda para ella, que había dedicado su existencia a la maternidad con devoción incomparable. ¿Han intentado contactarnos?, preguntó finalmente. Lo han intentado a través de todos los canales convencionales, confirmé. Mensajes desesperados en nuestros correos antiguos, llamadas a contactos compartidos, incluso han contratado investigadores privados según mis fuentes. La expresión de Carmen reflejaba su conflicto interior. Parte de mí quiere escucharlos, entender cómo pudieron. Lo haremos eventualmente. La interrumpí suavemente. Pero en nuestros términos, cuando estemos preparados y desde una posición de fortaleza, no de vulnerabilidad. Aproximadamente un mes después de nuestra llegada a Lisboa, implementamos la siguiente fase de nuestro plan, utilizando identidades legítimas pero discretas, establecidas a través de nuestro abogado portugués. Constituimos una pequeña empresa consultora especializada en mercados latinoamericanos. Esta entidad serviría múltiples propósitos: plataforma para asegurar nuestra residencia legal, vehículo para inversiones selectivas y, eventualmente, mecanismo para reconectar con México de manera controlada. Paralelamente, activé el cuarto componente de mi justicia diferida, la revelación estratégica de que Mei Ling no era simplemente la esposa de Gerardo, sino representante encubierta de competidores asiáticos interesados en adquirir tecnología patentada de electrónica continental. Esta información, cuidadosamente documentada a través de comunicaciones interceptadas durante mis meses de investigación discreta, se filtró exclusivamente a Lucía y su esposo Eduardo. El objetivo era transparente pero efectivo: sembrar desconfianza, precisamente donde la cohesión era crítica.
Gerardo y Lucía necesitaban coordinación absoluta para enfrentar las investigaciones en curso. Cualquier división entre ellos complicaría exponencialmente su situación. «¿No es demasiado calculado?», cuestionó Carmen cuando le expliqué esta acción. «Es exactamente tan calculado como su plan para incapacitarme gradualmente mientras saqueaban sistemáticamente la empresa», respondí sin hostilidad pero con firmeza innegociable. «La diferencia es que no estoy inventando falsedades. Mei Ling efectivamente estableció esos contactos, aunque quizás Gerardo no estaba completamente informado de sus verdaderas implicaciones. La estrategia funcionó con precisión devastadora. 2 semanas después, fuentes confiables confirmaban que Gerardo y Lucía habían tenido un enfrentamiento violento durante una reunión con sus abogados. Aparentemente, Eduardo había confrontado directamente a Gerardo sobre las conexiones de Mei Ling, provocando negaciones vehementes, seguidas por acusaciones recíprocas sobre quién había iniciado realmente las transacciones irregulares. El conflicto fraternal escaló precisamente cuando más unidad necesitaban, complicando su defensa legal coordinada y exponiendo contradicciones que los investigadores aprovecharon inmediatamente. Mientras la tormenta corporativa y familiar que había desatado continuaba intensificándose en México, Carmen y yo consolidábamos metódicamente nuestras nuevas vidas en Portugal. Nuestro pequeño consultorio comenzaba a establecer clientes selectos, principalmente empresas europeas interesadas en mercados latinoamericanos exceptuando México. Establecimos una rutina confortable, aprendiendo a disfrutar los pequeños placeres de nuestro barrio lisboeta: cafés tranquilos, librerías acogedoras, paseos vespertinos por calles empedradas. «Es extraño», comentó Carmen una tarde mientras compartíamos vino y queso local en nuestro balcón. «Tenemos menos materialmente que en cualquier momento desde nuestros primeros años de matrimonio. Y sin embargo hay una libertad que habíamos olvidado», completé su pensamiento. «La simplicidad tiene su propia riqueza». A los 3 meses de nuestra desaparición, cuando nuestra situación en Portugal comenzaba a estabilizarse, recibimos la primera comunicación verdaderamente alarmante desde México. Mi contacto confidencial en el despacho legal que manejaba asuntos corporativos reportó que Gerardo había sufrido un colapso nervioso durante un interrogatorio particularmente intenso. Aparentemente, la combinación de presión legal, conflicto familiar y traición matrimonial. Mei Ling había abandonado México repentinamente. Había sobrepasado su resistencia psicológica. La noticia me afectó más profundamente de lo que había anticipado. A pesar de su traición, seguía siendo mi hijo, el bebé que había sostenido en brazos prometiendo proteger siempre. Carmen lo sintió aún más intensamente, pasando días enteros entre lágrimas contenidas y silencios prolongados. «Quizás es suficiente», sugirió finalmente una noche. «La lección está aprendida, el daño causado. ¿No podríamos regresar?», completé comprendiendo perfectamente su dilema maternal. «No físicamente, al menos no todavía. Pero tienes razón, es momento de ofrecer una salida controlada». Al día siguiente, implementé el componente final de mi plan: la opción de resolución negociada. A través de intermediarios cuidadosamente seleccionados, hice llegar una propuesta estructurada al consejo directivo y a mis hijos. Una reestructuración comprensiva que permitiría preservar operaciones fundamentales de la empresa, proteger empleos esenciales y simultáneamente ofrecer un camino para que Gerardo y Lucía enfrentaran consecuencias proporcionales, sin destrucción completa de sus futuros. La propuesta incluía condiciones estrictas: renuncia permanente a posiciones ejecutivas, devolución de activos transferidos irregularmente, aceptación de supervisión fiduciaria independiente sobre sus participaciones accionarias y compromiso documentado de transparencia absoluta sobre todas las acciones previamente implementadas. A cambio, me comprometía a proporcionar testimonio que contextualizaría ciertas acciones, facilitando resolución negociada con autoridades regulatorias y estableciendo fondos de estabilización para garantizar continuidad operativa de la empresa durante la transición.
No es perdón incondicional, expliqué a Carmen. Es justicia restaurativa con consecuencias proporcionadas. La respuesta llegó con sorprendente rapidez. El consejo directivo aceptó unánimemente los términos propuestos, evidentemente aliviados de encontrar solución que preservara la viabilidad corporativa. Lucía, pragmática como siempre, reconoció inmediatamente que era la mejor opción disponible en circunstancias catastróficas. Gerardo, recuperándose gradualmente de su colapso, inicialmente resistió, pero eventualmente la realidad de su situación legal y la presión combinada de consejeros y abogados prevalecieron. Las semanas siguientes involucraron comunicación intensiva pero controlada, utilizando exclusivamente intermediarios legales y mecanismos que protegían nuestra ubicación específica. Establecimos protocolos detallados para implementación del acuerdo. El momento decisivo llegó aproximadamente 5 meses después de nuestra partida. Una videoconferencia legalmente documentada donde enfrentaría directamente a mis hijos por primera vez desde nuestra desaparición. Carmen decidió participar a mi lado, aunque inicialmente había considerado no hacerlo por la intensidad emocional anticipada. Son nuestros hijos a pesar de todo, dijo simplemente. Debemos hacer esto juntos. La conexión se estableció a través de sistemas seguros. Cuando las imágenes finalmente aparecieron en nuestra pantalla, el impacto fue visceral. Gerardo y Lucía, siempre impecablemente presentables, mostraban signos evidentes de la tormenta que habían atravesado. Rostros tensos, ojos marcados por noches de insomnio, postura que reflejaba derrota apenas contenida. El silencio inicial parecía contener décadas de emociones comprimidas. Finalmente, fui yo quien habló primero. Supongo que ahora todos entendemos el verdadero significado del legado familiar. Esas palabras, ni acusatorias ni reconciliadoras, simplemente constatando una realidad compartida, abrieron compuertas emocionales. Lo que siguió fue conversación más honesta que habíamos tenido como familia en años. Gerardo, siempre el más emocional, aunque intentara ocultarlo, eventualmente preguntó directamente: ¿alguna vez podrán perdonarnos? Carmen y yo intercambiamos miradas, comunicándonos silenciosamente, como solo pueden hacerlo parejas con décadas de conexión profunda. El perdón no es evento único, sino proceso prolongado, respondí finalmente. No puedo prometer reconciliación inmediata, pero podemos comprometernos a camino de reconstrucción condicional. Esa videoconferencia de 3 horas estableció parámetros fundamentales para lo que todos reconocíamos sería largo proceso de reconstrucción familiar. No resolución inmediata, sino comienzo estructurado hacia potencial reparación gradual. Esa noche, después de la llamada, Carmen y yo caminamos silenciosamente por calles lisboetas, procesando la intensidad emocional del encuentro. ¿Realmente crees que podremos confiar en ellos nuevamente?, preguntó finalmente. Confianza incondicional, no, respondí honestamente. Pero quizás podamos construir nueva forma de relación basada en entendimiento más realista de quiénes somos todos verdaderamente. Mientras regresábamos a nuestro apartamento bajo cielo estrellado portugués, comprendí que habíamos completado fase crítica de nuestra transformación. Ya no éramos simplemente víctimas huyendo de traición familiar, sino arquitectos de nueva realidad donde justicia, consecuencias y potencial redención coexistían en equilibrio dinámico. El imperio empresarial sobreviviría en forma modificada. Nuestros hijos enfrentarían consecuencias significativas, pero no destructivas. Y nosotros continuaríamos construyendo vidas con significado propio, no definidas exclusivamente por relaciones familiares o logros materiales. La traición había catalizado dolorosa pero necesaria evolución para todos nosotros. El verdadero desafío apenas comenzaba: aprender a relacionarnos como adultos completos, reconociendo tanto oscuridad como luz que habita en cada corazón humano, incluso aquellos unidos por lazos sanguíneos. 9 meses han transcurrido desde aquella noche en que escuché a mi nuera hablar en mandarín sobre poner algo en mi bebida. 9 meses desde que Carmen y yo
abandonamos 4 décadas de vida construida meticulosamente para comenzar de nuevo en un país extranjero. La perspectiva que incluso este relativamente corto periodo de tiempo proporciona me permite ahora contemplar nuestra travesía con una claridad que estaba ausente durante la tormenta inicial. Lisboa se está convirtiendo gradualmente en nuestro hogar. Nuestro apartamento en Grasa, inicialmente refugio temporal, comienza a acumular nuevos recuerdos. Conversaciones con vecinos que han pasado de cortesía formal a calidez genuina. Descubrimiento de pequeños restaurantes familiares donde ya nos reconocen. Atardeceres contemplados desde nuestro balcón mientras procesamos lentamente las capas de nuestra nueva realidad. El consultorio que establecimos avanza modestamente, atrayendo clientes selectos que valoran nuestra experiencia sin cuestionar demasiado nuestros orígenes. Carmen ha mostrado una resiliencia que, aunque siempre supe que poseía, me sigue asombrando diariamente. Su portugués ha progresado notablemente, permitiéndole establecer conexiones con la comunidad local que me serían imposibles a mí con mi acento persistentemente mexicano. Ha comenzado a colaborar con una fundación cultural que promueve intercambios entre artesanos latinoamericanos y europeos, encontrando propósito que trasciende nuestras circunstancias personales. Nunca imaginé comenzar algo completamente nuevo a los 60 años, me comentó recientemente mientras regresábamos de una exposición donde había coordinado la participación de textileras guatemaltecas. Pero hay una libertad inesperada en reinventarse cuando ya no tienes que impresionar a nadie. La situación en México ha evolucionado siguiendo patrones ampliamente predecibles. Electrónica Continental sobrevivió a la crisis inicial gracias a los mecanismos de estabilización que implementé antes de nuestra partida. La investigación regulatoria concluyó con multas sustanciales pero no catastróficas, permitiendo continuidad operativa bajo supervisión intensificada. El equipo directivo interino, compuesto principalmente por ejecutivos de segunda línea que siempre habían mostrado integridad profesional, ha implementado reestructuración significativa enfocada en operaciones fundamentales. Gerardo y Lucía, como estipulaba nuestro acuerdo negociado, renunciaron permanentemente a posiciones ejecutivas, aunque mantienen participación accionaria minoritaria supervisada por fideicomisarios independientes. Las consecuencias personales han sido considerables pero no destructivas. Exclusión temporal de ciertos círculos empresariales, escrutinio público intensificado y, lo más significativo, la necesidad de reconstruir identidades profesionales desde fundamentos considerablemente más modestos. Mei Ling efectivamente desapareció completamente, confirmando esencialmente las sospechas sobre su agenda encubierta. El matrimonio con Gerardo fue anulado bajo circunstancias que los tabloides mexicanos cubrieron extensivamente hasta que surgió escándalo más reciente. Eduardo, pragmático como siempre, permaneció junto a Lucía durante la crisis pública, aunque fuentes confiables sugieren tensiones significativas en su relación. Nuestra comunicación con ellos ha seguido protocolo estrictamente controlado establecido durante aquella videoconferencia inicial. Intercambios mensuales formales para asuntos relacionados con la implementación continua del acuerdo, ocasionalmente suplementados por conversaciones personales cuando circunstancias específicas lo justifican. El punto de inflexión emocional llegó aproximadamente 6 meses después de nuestra partida, cuando Lucía anunció su embarazo durante una de nuestras llamadas programadas. La noticia, compartida con evidente mezcla de alegría y aprensión, cristalizó realización dolorosa. Nuestro nieto nacería en un contexto familiar fracturado por traición y desconfianza. ¿Cómo conocerá a sus abuelos?, preguntó Carmen esa noche, verbalizando pregunta que pesaba sobre ambos. Seremos solo figuras abstractas en otro continente. Esta realidad catalizó reconsideración profunda de nuestras posiciones. La justicia había sido implementada proporcionalmente. Las consecuencias habían sido enfrentadas. ¿Era momento de considerar alguna forma de reconciliación más sustantiva? Después de deliberación extensa y dolorosamente honesta, establecimos nuevos parámetros.
Mantendremos residencia principal en Portugal, pero realizaríamos visita cuidadosamente coordinada a México para el nacimiento del bebé. Este viaje representaría primer contacto físico directo con nuestros hijos desde nuestra partida precipitada. Los preparativos para este reencuentro consumieron semanas de planificación meticulosa. Consideraciones legales, logísticas, emocionales y de seguridad requirieron atención detallada. Finalmente, casi exactamente 8 meses después de nuestra desaparición, abordamos vuelo hacia Ciudad de México con emociones tan complejas que desafiaban categorización simple. El reencuentro inicial en el hospital privado, donde Lucía había dado a luz horas antes, fue tensamente surrealista. Abrazos incómodos, conversación forzadamente casual y silencios cargados con volúmenes de recriminaciones no verbalizadas. Pero entonces, una enfermera trajo al pequeño Mateo y algo fundamental cambió instantáneamente en la dinámica familiar. La vulnerabilidad absoluta de esta nueva vida, completamente inocente de las fracturas familiares que precedieron su llegada, proporcionó puente emocional que trascendía momentáneamente las heridas acumuladas. Ver a Gerardo y Lucía transformados por asombro parental genuino, observar a Carmen sosteniendo a nuestro nieto con ternura que trascendía cualquier reserva, experimentar personalmente conexión intergeneracional que ningún conflicto podía completamente erradicar. Estos momentos contenían semillas potenciales de reconstrucción auténtica. «Es perfecto», susurró Carmen, lágrimas corriendo libremente mientras mecía suavemente al bebé. «Completamente perfecto». Durante los 10 días que permanecimos en México, negociamos cuidadosamente nueva realidad relacional. No reconciliación completa. Las heridas eran demasiado profundas, la confianza demasiado fundamentalmente quebrantada para restauración inmediata. Pero quizás algo igualmente valioso. Reconocimiento honesto de quiénes éramos realmente, incluyendo capacidades tanto para nobleza como para traición que coexisten en cada corazón humano. Las conversaciones más significativas ocurrieron separadamente. Gerardo y yo caminando por el Parque Chapultepec una tarde. Carmen y Lucía compartiendo café mientras el bebé dormía. Incluso breves intercambios directos entre parejas que habían sido profundamente fracturadas por eventos recientes. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté finalmente a Gerardo durante nuestro paseo, la pregunta que había evitado durante meses de comunicación controlada. No las maniobras financieras o reestructuraciones corporativas, el té, los intentos deliberados de comprometerme físicamente. Su respuesta, después de silencio prolongado, contenía honestidad descarnada que sorprendentemente aprecié más que cualquier justificación elaborada. Comenzó como estrategia para facilitar transición que considerábamos inevitable. Pequeños ajustes que simplemente reducirían tu resistencia natural a cambios necesarios. Hizo pausa, visiblemente luchando con admisión siguiente. Pero entonces, funcionó tan efectivamente que la línea entre ayudar y manipular se volvió borrosa. Cada paso exitoso justificaba el siguiente, ligeramente más agresivo. ¿Emailing? ¿Sabías sobre sus conexiones externas? Otra pausa dolorosa. No inicialmente. Cuando comencé a sospechar ya estaba demasiado comprometido en nuestro plan general para enfrentarlo directamente. Compartimentalización conveniente, supongo. Esta franqueza, aunque tardía, proporcionaba fundamento potencial para relación futura fundamentalmente más honesta que la que habíamos mantenido durante años previos a la crisis. Conversaciones paralelas entre Carmen y Lucía aparentemente alcanzaron territorio similarmente revelador, aunque con dinámica distintivamente maternal-filial. «Nunca pretendimos causarte daño directo, mamá», explicó Lucía según me contó Carmen posteriormente. Genuinamente creíamos que papá necesitaba transición estructurada fuera de control operativo. Su resistencia parecía obstinación irracional que requería intervención extraordinaria. ¿Y nunca consideraste simplemente hablar directamente con nosotros?, preguntó Carmen. Lo intentamos inicialmente, ¿recuerdas? Aquellas cenas familiares donde sugeríamos modernizaciones y reestructuraciones.
Pero papá siempre encontraba razones para mantener control centralizado. Perspectivas irreconciliables, cada una conteniendo semillas de verdad junto con distorsiones significativas. El reconocimiento de esta complejidad, que ninguno era completamente víctima o villano, representaba paradójicamente progreso genuino. La noche antes de nuestro regreso programado a Lisboa, compartimos cena familiar en casa de Lucía. Conversación fluía con cautela estudiada, evitando territorios emocionalmente volátiles, mientras establecíamos cuidadosamente parámetros para interacción futura. Continuaremos principalmente en Lisboa, confirmé mientras discutíamos arreglos prácticos. Pero realizaremos visitas trimestrales, inicialmente breves, pero potencialmente más extensas conforme Mateo crezca. Y facilitaremos visitas vuestras a Portugal, añadió Carmen. Es importante que conozca todas sus herencias culturales. Acuerdos pragmáticos, fundamentados en realidad compartida de nuevo miembro familiar, que merecía conexiones intergeneracionales significativas independientemente de fracturas preexistentes. Mientras nos preparábamos para partir al día siguiente, Gerardo me entregó discretamente sobresellado. Para revisión privada posterior, explicó brevemente. En el vuelo hacia Lisboa, finalmente examiné contenido. Documentación legal transfiriendo control de subsidiaria internacional, previamente desconocida de Electrónica Continental, aparentemente establecida secretamente años antes como fondo contingencia personal por mi hijo. Siempre tuviste razón sobre planificación estratégica a largo plazo, indicaba nota adjunta. Esto no compra perdón, simplemente reconoce deuda que no puede cuantificarse completamente. El gesto, aunque cargado con ironías múltiples, representaba reconocimiento tangible de transgresiones pasadas y deseo genuino de alguna forma de restitución. No reconciliación completa, pero quizás comienzo de redención potencial. Al regresar a nuestra vida portuguesa, Carmen y yo implementamos ajustes graduales, reflejando evolución de nuestra situación familiar. Mantuvimos consultorio, pero redujimos operaciones para facilitar viajes más frecuentes. Establecimos sistema de videollamadas semanales específicamente para interacción con Mateo, que inicialmente breves considerando su edad, pero estructuradas para expandirse orgánicamente conforme desarrollara capacidad para conexión significativa. Es extraño, reflexionó Carmen una tarde mientras organizábamos habitación específicamente para visitas futuras de nuestro nieto. Nunca habríamos elegido este camino voluntariamente, pero paradójicamente ha catalizado transformaciones necesarias para todos. Su observación cristalizaba verdad fundamental que había emergido gradualmente durante estos 9 meses turbulentos. La traición devastadora había simultáneamente destruido ilusiones confortables y creado oportunidad para autenticidad previamente inalcanzable. Mis hijos, despojados de ambiciones empresariales inmediatas, finalmente enfrentaban realidad de quienes eran fundamentalmente sin identidades profesionales que habían perseguido tan implacablemente. Carmen y yo, liberados de expectativas sociales y obligaciones corporativas de 4 décadas, descubríamos capacidades y conexiones imposibles en nuestra existencia anterior. ¿Compensaban estos desarrollos potencialmente positivos el trauma de traición familiar? Pregunta demasiado compleja para respuesta binaria simple. La vida raramente ofrece resoluciones perfectamente satisfactorias para heridas profundas. Ofrece, en cambio, oportunidades para integración significativa de experiencias dolorosas en narrativas personales más amplias y potencialmente más sabias. Hoy, mientras escribo estas reflexiones desde mi estudio lisboeta con vista al río, contemplo paradoja central de nuestra situación. Fue precisamente la destrucción de lo que valorábamos, lo que eventualmente creó espacio para reconstrucción potencialmente más auténtica. El consultorio continúa prosperando modestamente, proporcionando estructuras sin dominarnos completamente, como Electrónica Continental gradualmente había hecho.
Carmen ha expandido su trabajo con artesanos tradicionales, encontrando satisfacción profunda en facilitar conexiones culturales que trascienden fronteras nacionales. Mantenemos comunicación regular pero cuidadosamente calibrada con nuestros hijos, ahora fundamentada en realismo sobrio respecto a capacidades humanas tanto para nobleza como para traición. Mateo, completamente ajeno a complejidades familiares que precedieron su nacimiento, florece con amor multiplicado de padres comprometidos a su bienestar y abuelos determinados a ofrecer presencia significativa a pesar de distancia geográfica. Su existencia proporciona ancla, que trasciende conflictos adultos, recordándonos continuamente que legados verdaderamente significativos raramente son materiales. Realizaremos nuestro tercer viaje a México próximamente para celebrar primer cumpleaños de Mateo. La incomodidad inicial ha evolucionado hacia familiaridad cauta, no confianza incondicional restaurada milagrosamente, sino reconocimiento pragmático de que relaciones familiares complejas pueden sostenerse incluso después de traiciones significativas, si expectativas se ajustan apropiadamente y estructuras adecuadas se implementan cuidadosamente. Gerardo y Lucía han progresado modestamente en sus nuevas trayectorias profesionales. Librados del imperio empresarial que simultáneamente anhelaban y resentían, están descubriendo lentamente identidades auténticas previamente oscurecidas por ambiciones heredadas y expectativas externas. El proceso es doloroso, pero potencialmente transformativo, catalizando madurez emocional que parecía inalcanzable en nuestras dinámicas familiares previas. La subsidiaria transferida por Gerardo se ha convertido en proyecto colaborativo interesante, plataforma para microcréditos a emprendedores tecnológicos en regiones desatendidas de Latinoamérica. Estructura que simultáneamente honra legado empresarial familiar mientras implementa visión significativamente más inclusiva que Electrónica Continental tradicionalmente había mantenido. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos así?, preguntó Carmen recientemente mientras cenábamos en pequeño restaurante local, donde dueños ya nos saludan por nombre. Jamás, respondí honestamente. Pero entonces, raramente podemos prever consecuencias completas de nuestras decisiones más significativas. Esa noche, mientras regresábamos caminando a casa por calles empedradas, recordé momentáneamente sensación visceral de aquella noche fatídica. Shock absoluto de escuchar a mi nuera instruyendo a mi hijo sobre agregar sustancia desconocida a mi bebida. Dolor insoportable de comprender extensión completa de traición por personas que más amaba y confiaba. Y sin embargo, 9 meses después, puedo reconocer que aquellas palabras en mandarín, Yantian ni hui banage fang saita de Jin Liaochong, aunque pretendían daño significativo, inadvertidamente catalizaron transformación necesaria para todos nosotros. La vida que Carmen y yo estamos construyendo en Lisboa no es simple sustitución de lo perdido en México. Es creación genuinamente nueva, fundamentada en sabiduría duramente ganada, que solo experiencias profundamente desestabilizadoras pueden proporcionar. Nuestros hijos, similarmente, están navegando territorios personales previamente inexplorados, forzados por circunstancias que ellos mismos precipitaron a examinar fundamentos éticos que habían convenientemente ignorado durante ascenso profesional. ¿Considero nuestra situación actual final feliz? Tal caracterización sería simplificación ingenua de realidad fundamentalmente compleja, pero reconozco valor profundo en verdades reveladas a través de crisis catastrófica, que relaciones genuinamente significativas requieren honestidad implacable sobre capacidades humanas, tanto para bondad como para traición, que estructuras materiales pueden desvanecerse instantáneamente mientras conexiones auténticas sobreviven incluso fracturas significativas, que reinvención personal genuina permanece posible en cualquier etapa vital. Mi padre, mecánico pragmático con sabiduría natural que excedía su educación formal limitada, frecuentemente observaba: las herramientas que reparan motores rotos son diferentes a las que construyen motores nuevos,
pero igualmente esenciales. Su metáfora mecánica ahora resuena con significado más profundo. Herramientas necesarias para reconstruir relaciones fracturadas son fundamentalmente diferentes a aquellas utilizadas para establecerlas inicialmente. 9 meses después de destrucción catastrófica de 4 décadas de vida construida meticulosamente, Carmen y yo estamos aprendiendo gradualmente a manejar herramientas de reparación previamente desconocidas. Vulnerabilidad controlada en lugar de confianza incondicional. Expectativas realistas en lugar de idealización familiar. Fronteras claramente definidas en lugar de conexión sin restricciones. Perdón condicional en lugar de aceptación automática. Nuestros hijos, simultáneamente, descubren que acciones tienen consecuencias genuinamente irreversibles, que confianza destruida nunca se restaura completamente a estado previo, que reconocimiento auténtico de transgresiones requiere más que disculpas verbales o restitución material. Y sin embargo, paradójicamente, estas realidades aparentemente restrictivas contienen semillas de libertad previamente inalcanzable. Carmen florece en actividades que habría considerado indulgencias en nuestra vida anterior. Yo descubro satisfacción en consultoría selectiva que prioriza impacto significativo sobre crecimiento perpetuo. Nuestros hijos, liberados de expectativas imposibles asociadas con imperio empresarial familiar, comienzan exploración tentativa de identidades auténticas previamente subordinadas a ambiciones externas. Hace 9 meses, cuando escuché a mi nuera instruir a mi hijo en mandarín sobre adulterar mi bebida, creía experimentar destrucción completa de todo lo valioso en mi existencia. Hoy, mientras observo atardecer Lisboeta desde balcón, que gradualmente reconozco como genuinamente nuestro, comprendo que estaba simultáneamente presenciando catalizador para transformación necesaria, que probablemente nunca habríamos elegido voluntariamente. Los finales contienen siempre comienzos, solía decir mi madre. La clave es reconocer cuándo ciclo ha completado verdaderamente transición. El ciclo que comenzó con traición familiar devastadora continúa evolucionando hacia configuración aún no completamente definida. No final feliz simplista, sino proceso continuo de integración, renegociación y reconstrucción cuidadosa. Experiencia humana auténtica, con todas sus complejidades, contradicciones y posibilidades transformativas. Y quizás esa realidad, que vida raramente ofrece resoluciones perfectamente satisfactorias, sino oportunidades continuas para crecimiento significativo, incluso después de traiciones devastadoras, es lección más valiosa de nuestra extraordinaria, dolorosa y potencialmente redentora travesía familiar.